Bien amigos, como cada viernes vamos a tener la posibilidad de hacer una pausa a las canciones y recibir a nuestro queridísimo tallerista de cine y filosofía, el señor Augusto Ricardo, está con nosotros y viene con las invitaciones de siempre. ¿Qué tal, Augusto? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Siempre encantado de estar acá. Igualmente. En la Radio Única, ¿cómo me gusta estar acá? ¿Cómo disfruto? ¿Te gusta Radio Única? Me encanta, me encanta. Bueno, A pesar de todo, porque me venía sacando el cuero. No voy a decir nada, pero me venía sacando el cuero. Hoy me vas a sumergir en un mundo totalmente inexplorado para mí, lo cual es una falencia, pero me parece que va a ser interesante. Y eso no lo vas a hacer solo, trajiste a un colaborador. sí, tenemos un invitado especial. La idea de hoy es siempre trabajando un poco con lo que yo voy viendo y leyendo en la semana. Estuve viendo una serie de anime. Creo que es la primera vez que hablamos de anime. Lo mencionamos muy por arriba. Cuando hicimos el especial de animación con Row de Videodromo. Exactamente, pero fue un coqueteo con el anime. Exactamente, así que hoy vamos a hablar de un anime que es también, tengo que decirlo, por ahí me pongo un poco nostálgico, una de las grandes aventuras de mi infancia. Ajá. Y de muchos, digo, yo tengo 28 años, de muchos que son un poquito más grandes y un poquito más chicos, que a todos nos toca un poco en el corazón porque todos la vimos en la televisión. Yo la volví a ver ahora porque está en Netflix. La acaban de subir a Netflix. El anime se llama Samurai X. Bien. Y si alguien está escuchando y acaba de escuchar Samurai X, estoy seguro que le toqué una fibra del corazón. Claro. Pero para hablar de esta serie que es muy interesante, no estoy solo, sino que lo tenemos a Maxi. ¿Qué tal, Maxi? Hola, ¿cómo va? Buenas. Maxi es también así ávido consumidor de cine, de series, de animes, por supuesto. ¿De dónde viene Maxi? ¿Por qué lo trajiste a Maxi? A Maxi lo traje porque él es como el crack acá en La Plata de todo lo que es historieta, cómic y, podemos decir, en segundo aspecto, anime. Bien. ¿Por qué historieta y anime? Porque vos sabés que la mayoría de lo que conocemos como anime, que es la animación japonesa, en verdad son adaptaciones de lo que se conoce como manga, que vendría a ser cómic. Es muy raro cuando vos ves una serie de anime que la serie sea original. Es en realidad siempre adaptación de manga o adaptación de cómic. Por eso en general a quienes les gustan el anime japonés y demás, también suelen gustar mucho de lo que es el cómic y el manga. Pero bueno, si te querés presentar, Maxi, porque Maxi también es uno de los organizadores de, corregime ahora cómo se llama, pero de las jornadas de historieta. Sí, en realidad, por un tema de nomenclatura le pusimos congreso, que es como congreso. más top todavía. Ok. Sí, yo estudié letras en la Facultad de Acá de Humanidades y en el medio de todo ese trajín conocí un grupo de gente rara, gente distinta, que se juntaba a leer historietas y a hablar historietas cada 15 días. Ese grupo se llama Rorschach, tiene el nombre de un personaje de Watchmen. Y bueno, entre tanto hablar, me fui sumando, charlando, nos dimos cuenta que todo eso que hablábamos estaba bueno para mostrarlo a alguien. Fuimos a un congreso académico, a 1, 2, 3, hasta que hicimos los nuestros, y ahora van 3. Este año, dentro de un mes y medio más o menos, es el tercer congreso universitario de historieta, que le decimos Q, que se hace en la Facultad de Humanidades. ¿Abiertos al público? Todos invitados a participar, sea a ir a escuchar o a presentar algún trabajo. Yo presento siempre ponencias y este año seguramente haré algún taller también, que he dado varios en secundaria, porque me dedico, además de a leer historieta y a hablar historieta, me dedico a ser profe de lengua, literatura, escritura, esas cosas. Y bueno, entre todo ese trajín, como se ve que hay poca gente que no que sepa, sino que se anime a hablar de historieta, porque lo que nos falta es más que nada hacer cara dura en la vida, porque sabemos todo. Bueno, como hay poca gente ahí, he caído a dar talleres en escuela, en secundaria, en primaria, y en una de esas movidas me crucé con Augusto. En algún momento hubo una facultad tomada en el medio, varias cosas. Nos conocimos en el marco de la toma de la Facultad de Humanidades. Yo fui a dar un taller de cine filosofía, estaba Maxi. Y yo había dado uno de historietas fanzines el día anterior, estábamos en asamblea ahí, y bueno... Y ahí nos conocimos y surgió la historia de amor, loco. Y surgió la posibilidad de hacer en el Centro Universitario de Azul, en el ciclo de cine, Cinema
Cuba, hicimos un especial de anime, que lo hicimos junto con Maxi y los chicos de Videodromo. Bien. En los que presentamos varios capítulos de anime. Yo presenté Samurai Champloo, Cowboy Bebop, y vos presentaste Yo presenté One Punch Man. One Punch Man. Y- Y Videodromo presentó Serial Experiments Lane. Sí, yo presenté otro más que ahora no me estoy acordando, pero... No me acuerdo porque yo ese no... Vamos a hacer un... Ergo Proxy. Ergo Proxy, porque yo no lo había visto y Augusto me dijo, che, demos Ergo Proxy, me tuve que bajar la serie y mirar un capítulo ese día para presentarlo. Comienzo con las preguntas, puede ser, porque tengo muchas dudas. Las primeras son fáciles. Anime igual animación japonesa, pregunta 1. Pregunta 2. Manga igual cómic. Que responda el experto. Y anime sí, igual anime, animación japonesa, sí. Ok. Dibujos animados japoneses, Perfecto. que son bien tradicionales de allá. Y el manga, no, el manga es historieta japonesa. Ujú. Hago esta aclaración porque después tenés el manga, que es coreano. Ajá. Cómic, lo que nosotros decimos cómic es el formato de Yankee, de Estados Unidos. Claro. Cómic que puede ser el superhéroe el más conocido, pero tenés cómic más under. Bien. Y tengo otra pregunta que acá creo que vos también podés involucrarte. ¿Los samuráis son como los western de Japón? Buenísima pregunta, sí. El samurái es más... Sí, es parte de lo que se conoce, de lo que se podría conocer como folclore Ujú. japonés. Lo que sucede es que Japón tiene una historia mucho más larga que la nuestra, como suele ocurrir también en Europa. Esta tierra que también tiene una historia antiquísima, pero que nosotros no conocemos mucho. Claro. Estuvimos hablando en la columna pasada sobre Lucrecia Martel y Sama, Ujú. que es una película y la novela de Di Benedetto que transcurre en lo que es el virreinato del Río de la Plata, Claro. digo, ¿no? Y una de las cosas singulares que tiene es que esa dimensión, ese tiempo de esta tierra no ha sido muy revisitado y uno no ve ni lee muchas cosas que estén ambientados en esa época. Ujú. Todo lo que sea anterior a la independencia y a la Revolución de Mayo, en general nosotros no sabemos mucho. Sabemos que los datos, 2, 3, 4 datos, digo, Ujú. nosotros quiero decir ciudadanos comunes, digo, por supuesto que la gente que sabe de historia y la academia Claro. sí, pero en general no se revisa mucho. No me quiero ir de mambo, particularmente debido a Mitre, ¿no? Mitre estableció, digo, con este odio a todo lo español, que a partir de la Revolución de Mayo surgía algo y todo lo que era anterior era una cosa mala, horrible, espantosa, Sí. digo, ¿no? Ujú. Entonces, algo de eso hay. Pero particularmente, yo establecería a una suerte de analogía, espero que Maxi no se enoje, entre el samurái solitario y el gaucho. Bien. Más que, me más, hiciste acordar eso. más que con los western, porque la figura del samurái solitario, particularmente corregime vos ahora, Ujú. Maxi, en el momento histórico en el cual los samuráis dejan de ser protagonistas, empiezan a aparecer armas nuevas, digo, ¿no? Armas de fuego, la pólvora, se empiezan a establecer los ejércitos, los estados-nación. Los samuráis que tradicionalmente luchaban defendiendo a un señor, a un aristócrata, o eran tipo empleados de esos aristócratas, ejércitos privados, empiezan como a perder empiezan a perder lugar, empieza ya a no tener laburo, por decirlo así. Ujú. Y aparece esta figura del samurái vagabundo, del samurái como algo que pertenecía a otra época. Entonces, de ese samurái que ya no tiene sentido para su vida, porque ya cayó, digo, todas las estructuras que lo sostenían. Bueno, una suerte de gaucho matrero, de Juan Moreira, digo, ¿no? De habitante de las fronteras. Entonces, esa figura particularmente ha sido muy revisitada en todo lo que es el manga japonés, las animaciones japonesas, las películas japonesas, digo, un montón de productos que lo posicionan como una figura muy, muy interesante. Sí, de hecho, vos justo hablabas de esto de el samurái sin señor. Bueno, eso es el Rurouni, que es el título que tiene el manga en realidad original, que nosotros conocemos como Samurai X, en Japón es Rurouni Kenshin. Ajá. Que un Rurouni es un samurái eso, que no tiene señor. Señores son estos aristócratas que ayer eran llamados shogunes, que cada uno tenía su propio ejército de samuráis, con diferentes rangos, ¿no? Una jerarquía bastante marcada. Y había algunos que no tenían señor. Muchos por voluntad propia. De hecho, Kenshin es un personaje que está basado
en dos de los samuráis más famosos. Uno de ellos es Miyamoto Musashi, es un samurái el más importante de la historia, que se caracterizó por nunca tomar ningún shogun. Tipo, hizo toda su filosofía, escribió libros, después se dedicó al budismo, dicen que nunca fue derrotado. Los dos mangas más importantes de samurái, uno es Rurouni Kenshin, el otro es Vagabond, un manga de Takehiko Inoue, que fue muy conocido acá porque hizo Slam Dunk, que es un manga, y después se hizo la adaptación de anime de básquet, muy famosa, que ese trabaja directamente la historia de Musashi, 100%. O sea, bien, ¿y cuál es el sentido de un samurái sin señor? Y hay que entenderlo, para mí, que es verdad la analogía esta que decía Augusto cuadra muy bien, pero también hay que ver que es algo que tal vez se nos escapa un poco a nosotros, la idea de que en Oriente todo lo que se refiere a las artes marciales, a la forma de combatir con el cuerpo, proviene de una concepción filosófica también. Entonces, no es lo mismo un samurái que venga, que eso se aparece en Samurai X, no es lo mismo el personaje de Saito, por decirlo así, que el personaje de Kenshin. Tiene no solamente dos estilos distintos de pelea, sino dos filosofías que se condicen con ese estilo. Ajá. Algunas filosofías, justamente, como era la de Musashi, iban de la mano con decir, no, yo no quiero tomar ningún señor porque yo tengo un estilo de búsqueda personal de, en muchos casos, incluso la iluminación. Ajá. Algo raro pensar, la iluminación a través de matar gente con una katana, pero pasaba. Justamente arte marcial, ¿no? La idea de arte marcial se nos escapa bastante a nosotros occidentales, sobre todo, si no practicas ninguna arte marcial, sí. que asociamos el entrenamiento físico a una cuestión o estético deportiva, ¿no? Sí. No es lo mismo entrenar boxeo que hacer kendo, por ejemplo, porque en general no digo capaz que hay un taller de boxeo, un lugar donde se enseña también filosofía, pero en general nosotros separamos eso. No sé cómo será ahora la situación actual de Japón, pero el folclore siempre indica que el samurái es también una concepción del mundo. Que justamente el samurái, cuando queda sin señor, queda también sin esa concepción del mundo, o queda obligado a vagar, a ya no pertenecer. Me interesa mucho esa parte donde los samuráis ya no trabajan, ya no pueden trabajar de samuráis, y se dedican a vagar sin rumbo por el mundo. Hay una película fantástica, la película más conocida, Los 7 samuráis de Kurosawa, ¿no? Sí. Que en Kurosawa hay varias películas, donde recupera esta figura del samurái, particularmente Toshiro Mifune, el actor Toshiro Mifune, el gran actor japonés, que es justamente esto, un pequeño pueblito rural que está acosado por unos delincuentes, una banda, viene a pedir ayuda a un samurái. Uh-huh. Y dice, bueno, yo voy a juntar una serie de samuráis. Y son 7 samuráis que se van al muere, sabiendo también que ya su vida no tiene sentido porque ya la época de los samuráis ya pasó. Es una película tristísima, bellísima al mismo tiempo, y una afirmación del sinsentido a veces, de hacer las cosas aunque ya no tengan un sentido. Y en este sentido podemos empezar a meternos un poquito más en Samurai X. Bien. Si querés, para entender esto, podemos contar un poco la historia de Samurai X. Una de las cosas es, primero, decir que es un anime de los años 90. Uh-huh. El manga es de principios de los años... El manga empezó a publicarse en el 94 y duró hasta el 99. Y la serie es desde el 97, 98. Aproximadamente. Sí, generalmente cuando tiene mucho éxito, antes incluso que termine el manga, empieza a salir el anime. Lo cual repercute en que haya muchos capítulos de anime de relleno, uh-huh, porque el manga se produce más lento que el anime. Ah, claro. Algo que pasa en Samurai, que hay muchos capítulos que te morís de aburrimiento porque están esperando a la imprenta que imprima, viejo. Exactamente, están esperando que el tipo termine de hacer los dibujitos. Claro. Exactamente. Y bueno, tenemos a este protagonista que es Kenshin, un samurái pelirrojo que tiene una cicatriz en la cara en forma de cruz. Uh-huh. De ahí digo que le hayan puesto el nombre en la traducción latina Samurai X, porque decir que es Kenshin, el samurái solitario o el samurái vagabundo, uh-huh, no es lo mismo que decir Samurai X. No garpaba tanto. Pero bueno, una gran destreza ahí para ponerle, porque quedó muy bien. Sí, para mí es Samurai X. Además es muy noventoso, la X, las computadoras, todo ese momento. La generación X también. Claro. Entonces, una cicatriz en la cara, impresionante. Con el sentido que tienen las cicatrices, ¿no? Porque las cicatrices, si bien
tienen cierta belleza, algunas cicatrices por lo menos, porque las cicatrices son justamente recuerdos, digo, ¿no? Es algo que marca, es algo que es un pasado que está ahí marcándote todavía. Recuerdos digo, de heridas, aparte. y fundamentalmente tiene que ver con una herida. Ujú. Digo. Entonces, es interesante porque lo importante o lo que va a estar todo el tiempo sucediendo en la serie es que el pasado no deja de morir, el pasado no deja de volver a interrumpir en el presente de la serie. El gran conflicto que tiene la serie es que el pasado no muere, el pasado no se resigna a ser pasado y quiere ser siempre el presente. ¿Por qué? Ajá. Porque tenemos que Kenshin, entre los 15 y 20 años, aproximadamente 15, 18 años, fue uno de los asesinos destajadores, como se llama, más famosos de una época revolucionaria, Exacto. que fue lo que, de alguna manera, las guerras civiles que destituyen a lo que fue, lo que se conoció como la era Tokugawa, Ujú. y establece lo que se conoció como la era Meiji. Ahí capaz que Ujú. vos podés establecer... Sí, lo Algo que con hizo, más detalle. lo que había logrado Tokugawa fue justamente hacer que varios de estos shogunes, de estos aristócratas, se reunieran y juntar mucho poder bajo su propio mando, que siempre Japón era un Japón muy feudal, muchos señores feudales con un pacto de no agresión, salvo eventualmente que se daban un par de sursas y bueno, quedaba todo más o menos tranquilo, cambiamos territorio, pero ahí pensemos que es una isla, ¿no? O sea, Ujú. no tenía tanto contacto con otros lados. O sea, es un imperio. Había un emperador que era el poder político, religioso, etcétera, ¿no? Que mandaba. Exacto. Lo que hace Tokugawa es reunir muchos shogunes bajo su propio poder y crea un régimen sin precedentes en Japón hasta que finalmente empieza a Que duró caer. como 200 años. ¿o Sí, no? duró muchísimo. De hecho, eso era un paralelismo, pero la batalla más importante, o una de las más importantes de la historia de Japón, es la batalla de Sekigahara, que es la que determinó que Tokugawa llegue al poder. El otro manga del que yo estaba hablando, Vagabond, que es el otro manga muy importante sobre samuráis, comienza exactamente en la batalla de Sekigahara. Ajá. La primera viñeta está en la batalla de Sekigahara. Samurai X se saltea 200 años más para adelante, no se saltea, sino que el proyecto creador empieza ahí, Claro. y empieza en lo que fue la era Meiji, que fue básicamente una cuestión de decir hay que abrir Japón al capitalismo. Estados Unidos presionó mucho, en muchas formas. Para abrir los mercados, ¿no? Por Ujú. supuesto. Claro, exactamente, por una cuestión puramente mercantil. Bueno, ingresó la pólvora, las armas automáticas, pasó todo esto que estaba diciendo Augusto, que los samuráis pasaron de ser los grandes guerreros, no solamente los grandes guerreros, sino que vos te conviertes en samurái era lo que hacía que tus nietos tuvieran una posibilidad de prestigio y de dinero y social en el Japón de forma increíble. Era un cambio total generacional, pero total, absoluto. Ujú. Bueno, eso quedó en el olvido y en el medio de esto aparece Kenshin, que había sido el Batusai, que es el término japonés para los asesinos de aquel momento, más importante, uno de los más importantes de toda la restauración Meiji. Terminó venciendo al régimen Tokugawa y después, bueno, por todos sus pecados, por cristianizarlo un poco, él decide abandonarse, ser un Rurouni, ser un vagabundo y no matar nunca más. Esa es su gran promesa. Ujú. Exactamente. Entonces, Entendiendo fíjate, que cuando mataba era por el bien, ¿no? era, claro, en pos de un proyecto revolucionario, Ok. si lo querés poner así, Perfecto. que bueno, tenía que ver con esta modernización del Estado, con ciertas ideas democráticas, con que el pueblo acceda relativamente a ciertas, Sí. a ciertas decisiones. Bueno, el conflicto de la serie es que Kenshin mata mucho, o sea, es el gran asesino, significa que asesina mucho. Ujú. Cuando termina, cuando ya Meiji, el emperador Meiji ya está en funciones y todo, él decide abandonar esa vida y dedicarse a ser vagabundo. Ujú. Y justamente decide nunca volver a matar. Y ahí es una de las cosas más interesantes de la serie. Él tiene una espada que tiene el filo invertido. Algo muy poético, además. Muy poético. Es decir, él cuando no sé cómo se dice, un espadazo. Sí, cuando, O sea, cuando no realizas corta. un corte. Claro, no corta, golpea. Ajá. Y eso es muy interesante. No está en contra de cierto uso de la violencia. No, por nada. Sí está en contra de asesinar. Entonces, él, de alguna manera, es muy interesante. Él dice, yo ya no voy a tener ningún cargo en el Estado ni nada porque se lo ofrecen, Ujú. sino que yo me voy a dedicar a vagar y voy a ir ayudando a las personas que pueda. A las personas que me cruce en el camino. Voy a intentar siempre ayudar a quienes, a los débiles, a los que sufren injusticias. Es decir, de alguna manera Kenshin sigue haciendo la revolución.
Solo que se da cuenta que esa revolución hecha de esa manera no va a ningún lado, asesinando, organizándose para matar, digo, no, eso no. Yo sigo haciendo la revolución de manera más pequeña, una cosa un poco más trotskista, digo, ¿no? Una suerte de revolución permanente. Y esto es interesante porque Maxi decía que esta idea de ser un espadachín tiene también cierta idea de filosofía. Justamente lo que va a pasar... Iba a ser un chiste malo, pero te iba a interrumpir. Lo de la espada con la filosofía. Bueno, entonces... El conocimiento de la espada, de Sofía Claro. y Filo, guarda. Lo terminé haciendo, perdón. Entonces, lo que va a ocurrir en la serie, que ya estamos en la era Meiji, Kenshin llega a Tokio, bueno, conoce, hay unos personajes, se hacen amigos, deja de vagar, se da cuenta que está bien también descansar un poco, se forma una suerte de familia amiguera Sí. ahí, pero empiezan a aparecer personajes, todos de alguna manera hijos de la revolución, o que pelearon en la revolución, o que mataron a sus padres en la revolución, es decir, hijos ilegítimos de la revolución. De hecho, ahí destaco el personaje de Sanosuke, que es como su mano derecha, su mejor amigo, que él lo conoce una vez que llega ahí. Sanosuke es un tipo, un peleador, que se dedica básicamente a ir, jugar a las cartas, tomar un poco de saque en los bares y cagarse a palos con quien se les cruce y siempre les gana. Sanosuke, cuando se entera quién es Kenshin, lo desafía a muerte porque él fue criado por un grupo de campesinos que en un momento se rebeló ante el régimen Tokugawa porque eran campesinos sumamente explotados, no cobraban nada, se morían de hambre. Los restauradores, como dicen ellos, que son quienes llevaron adelante la revolución Meiji, los aceptaron, los utilizaron para una batalla. Les y dijeron después que iban a hacer una reforma reforma agraria muy importante. Y después, cuando cumplieron su cometido, los restauradores de Meiji los mataron. Okay. Mataron a un montón de granjeros con palas. Y les Fueron echaron la culpa, como que ellos habían puesto en contra de la revolución una gran traición, una cosa muy traición fea. terrible. Entonces ahí también está siempre una tensión que le marca a Sanosuke todo el tiempo a Kenshin de decir, che, acordate que la revolución por la cual peleaste fueron una manga de asesinos, mirá lo que le hicieron a mi familia. Bueno, y ahí pero... Kenshin cae y dice, bueno, pero a veces se tiene que hacer mucho mal para que se haga un poco de bien, y tenés que ver la balanza. Esto es, perdón Richard, ¿esto es Samurai X? ¿El anime para niños que mirabas vos cuando eras Sí, chico? exactamente, sí. Uno de los Tengo la piel de aspectos, gallina, ¿no? uno de los aspectos interesantísimos Es que, desgarrador, por es su- desgarrador. Es desgarrador, es muy violento, además. Es que, si bien la historia, por supuesto, es una ficción, está ambientada en un contexto histórico real. Y, Claro. de hecho, aparecen personajes reales, digo, figuras históricas reconocidas. Entonces, es una mezcla muy interesante entre ficción y, al mismo tiempo, una representación histórica y una gran crítica también, digo, ¿no? Porque Sí. justamente muestra eso, esta restauración Meiji no se hizo todo por derecha, ¿no? No, Se se hizo a con fuego muchas y cosas por sangre. izquierda, muchas tradiciones y muchas cosas que están muy mal, ¿no? Entonces, de alguna manera empiezan a aparecer estos personajes que todos quieren de alguna manera desafiar a Kenshin porque hay cuentas que todavía no se saldaron. Ujú. Hasta que aparece un personaje muy importante que es Saito, que es el otro personaje que él mencionaba, que era enemigo, o sea, peleaba, digo, para el otro bando, o sea, para los Tokugawa. Claro. Era como el otro asesino reconocido, estaban, digo, Kenshin y él, Saito. Ujú. pero él ahora es policía, es el jefe de la policía. De todo Japón. Bueno, no paro, desde que vos dijiste gaucho, no paro de pensar en Martín Fierro y estoy pensando ahora en Cruz dándose vuelta y defendiendo al gaucho. Tal cual. ¿No? Es Bueno, que hay una analogía ahí también con qué pasa cuando vos sos alguien, un gran guerrero que peleas por tus ideales, en algún momento el Estado, el imperio, la institución que esté detrás, te chupa, te institucionaliza, te usa para eso, y como cualquier institución eventualmente te va a desechar. ¿Qué hace cuando te desecha? Y ahí tenés los western que mencionabas vos, que pueden andar muy bien también para compararlo, el Martín Fierro, Claro. los samuráis, incluso hasta el Imperio Romano, pensá en los gladiadores, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué pasa ahí cuando ya no tenés razón de ser, pero vos seguís estando ahí, pero sin embargo tu pasado te sigue persiguiendo? Claro. Y ahí tenés un anime zarpado de los 90 que te vuela la cabeza. que te vuela la cabeza. Claro. Bueno, Saito es también, bueno, así como Kenshin representa esta filosofía de no matar, de ayudar al otro, de decir, bueno, ya la gran revolución es imposible, lo que sí puedo hacer es ir ayudando, digo, no en lo micro, en lo cotidiano. Saito
pero que de alguna manera Kenshin, continúa haciendo la revolución por otros medios. Saito también, porque al principio que le dicen, vos te vendiste, no, Claro. ahora sos parte de la policía. Sos un vigilante de la Federal. Claro, sos un vigilante de la Federal, vos que estabas en el barrio, ¿no? Vos que... Saito también continúa haciendo su revolución porque Saito mata. Y mata a cada funcionario que él se entera que es corrupto, Lo mata. va y lo mata. ¿No? Una visión un poco más sangrienta, pero qué bien vendría un Saito. Claro. Qué bien vendría un buen Se Saito. te gasta la katana, ¿sabés No, cómo? Sí. ¿No? Y por supuesto se oponen, luchan, pero finalmente se alían. ¿Por qué? Porque si bien aparecen varios enemigos en los primeros capítulos de la serie, los primeros 10, 20 capítulos son como una suerte de preparación para lo que va a ser como la batalla principal, que es contra un personaje icónico, quizá uno de los grandes personajes, Sí. que es Makoto Shishio. Ujú. Ya el nombre me prende fuego. Sí, Que- literalmente. ¿Querés contar la historia de Shishio? Sí, Makoto Chiyo era también un Batosai, un gran destajador de aquel periodo, pero Que era el suplente de Kenshin. claro, cuando De- exactamente, era, cuando digo, se empieza a alejar, Kenshin, que era como el oficial, Shishio era como el paramilitar, Claro. podríamos decir. O sea que era como... Es el lado B de Kenshin, Claro. ¿no? Hay una, De hecho, Batman Guasón, hay como una dualidad ahí. claro, hay un Yin y un Yang ahí. Claro. Kenshin es el Yin y el otro es el Yang. Bueno, Shishio todo indicaba que él iba a ser el gran destajador porque Kenshin ya se estaba retirando. ¿Qué pasa? Shishio es demasiado sacado, demasiado cebado, entonces los restauradores tienen que agarrar y matarlo. Como tiene tanto poder y tanta fuerza, lo que Sí. hacen es... Las mismas fuerzas, él trabajaba para los restauradores, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. Sufre una traición, con buenos motivos o no, sufre una traición Sí, sí. enorme. Además, él es traicionado, no incluso porque vaya, porque sea inmoral, porque sea violento, porque sea asesino. Él es traicionado porque no puede subsumirse a un proyecto mayor. Claro. Esa es la excusa de los Por restauradores. intransigente. Claro, ¿no? Y también porque lo mandaron a hacer cosas que no pueden salir a la luz. Exactamente. O sea, la gente no se puede enterar las cosas que hizo Shishio por orden de los revolucionarios. Claro. Entonces no les queda otra que acallarlo. O sea, por las dudas. por si acaso. Porque Shishio tenía poder con toda esa información. Lo habían mandado a hacer cosas, que no se podían decir. Lo que hacen es encontrarlo en el medio del bosque, lo agarran entre un montón de guerreros. Él se defiende, mata muchísimos, pero le meten un golpe en la cabeza por la espalda. Aclaro eso porque después en la serie tiene mucha importancia. Y lo prenden fuego. Ujú. Entonces el Shishio que nosotros conocemos es un personaje que está totalmente vendado, como si fuese una momia, que pelea de una forma alucinante, tiene un estado, un estilo muy agresivo de lucha, pero que como fue quemado puede pelear más o menos 10-15 minutos y después su cuerpo se empieza a sobrecalentar, no puede transpirar porque tiene tapado la glándula sudorípara y literalmente se muere si pelea demasiado. Claro. Es un personaje, aparte, muy... Como lo que lo mueve a él es el odio, que justamente haya sido alguien quemado y que tenga tanta relación con el fuego, es muy potente. En la pelea final contra Kenshin, cuando está en su máximo poder de esplendor y peleando a más no poder, él mueve viento y hojas y Shishio mueve fuego. Entonces mientras dan las espadas se mueve viento y hoja y por otro lado llamas. Tremendo. Y es muy interesante porque Shishio va a tener también su filosofía. Claro. Que es... Primero es una suerte de terrorista, él arma todo un grupo de gente, él quiere dar un golpe de estado, justamente porque él piensa que todos estos valores que se están haciendo ahora, esta modernización, que vengan los occidentales, que venga Estados Unidos, le parece que está mal. A él le interesan las viejas tradiciones, que Japón sea fuerte, le interesa como eso, ¿viste? Que vuelvan los militares, Claro. ¿no? Como, Es un Make Japan Great Again, digamos. y Claro, Cosa un muy reaccionario. traba. Sí. un reaccionario que al mismo tiempo tiene una ideología completamente liberal. Para él, él lo dice, mi filosofía es que solo los fuertes sobrevivan. Mm. Los débiles mueren. Los débiles tienen que morir. Muy darwiniano el loco. Completamente. Y justamente en las antípodas de Kenshin, que Kenshin está a favor de defender al débil, de defender, al que sufre una injusticia. Shishio dice, si alguien sufre una injusticia no se puede defender, que muera. Claro. Lo que hay que hacer es entrenarse y saber defenderse. Ujú. ¿No? Y lo interesante es que en la pelea, a través de un guión sólido y buenísimo, los distintos personajes que tienen distintas líneas argumentales terminan todos coincidiendo en la gran batalla final. Ujú. Literalmente todos. Todos.
Y acá hay Se arma algo, un vamos quilombo tremendo. vamos a spoilear porque acá Adelante. spoileamos, vamos a contar cómo termina. Año 98, vale. Claro. Lo interesante es que en esta gran batalla final, donde no solo se enfrentan, digo, las habilidades, sino que es una manera también de enfrentar todas estas concepciones. Ideas, y claro. todas estas filosofías. ¿Y qué es lo interesante? Que en verdad no le ganan a Shishio. Shishio justamente, por pelear tanto, es consumido por su propio fuego, por sus propias llamas. Y eso a mí me impactó muchísimo. Y es que lo que hacen ellos es permanentemente aguantar, hasta que eventualmente Shishio se prende fuego y se consume. Claro. Y Digo, muere. se consume su propio odio. Y al mismo tiempo Kenshin hasta lo último es fiel a su voluntad de no matar. Porque el asunto es que está peleando a alguien que no lo quiere matar con otro que lo quiere matar. Digo, Claro. hay uno que tiene cierta ventaja, digo, ¿no? Sí, Claramente. claro. Pero siempre me pareció muy interesante el hecho de que la serie, más allá de que por supuesto se decanta por el protagonista, digo, uno va a tener siempre simpatía por la filosofía, en verdad la serie plantea que ninguna filosofía le gana a ninguna, digo, ¿no? Quizá el problema con la filosofía de Gillo es que te consume a vos mismo. Claro, llega un punto que no la podés sostener Que porque no se puede sostener sino con la muerte, sino con la destrucción, pero no es una serie que a vos te diga esta filosofía está bien y esta Claro, filosofía no está gana mal. el bien no contra el gana, mal. no gana el bien. de hecho Kenshin la pasa muy mal por hacer el bien. Él tiene su mejor técnica, que es, él la consigue a lo largo de la serie, no la había aprendido, tiene que ir a pelear contra su maestro, derrotarlo, y ahí recién aprende el principio secreto de este estilo, que es el estilo Hiten Mitsurushi, que es el que le dicen. Mucho, entre paréntesis, se mencionan y aparecen muchos estilos de pelea, de Muchísimo, espadachines, de artes marciales que son reales. Sí, sí, son Por estilos supuesto, verídicos. en el anime está, digo, Exagerado. hecho un poquito fantástico, por supuesto. Ujú. Digo, con saltos grandes y Sí, todo claro. eso, pero son todos estilos reales. Sí, sí, son todos reales. Bueno, y cuando consigue esta técnica final, él dice, yo esta técnica la voy a guardar para matar a Shishio, para ganarle a Shishio, no para matarlo, voy a derrotarlo. Llega hasta pelear con la mano derecha de Shishio, que es un nene bulleado y maltratado durante toda su vida, a quien Shishio le dijo, vos tenés que matar. El pibe mató a toda la familia que lo hacía mal, Que le hacía, digo, unas cosas muy muy feas, duras. muy duras. muy duras. Él los mata a todos una noche de tormenta y se convierte en la mano derecha de Shishio. Ujú. ¿Qué hace? Kenshin no lo mata a este nene, a Soujiro, Sino que lo sermonea un rato. lo sermonea y le da Porque una... Es medio sermoneador el Kenshin en la Sí, serie. sí, da muchas vueltas. Es Le un gana guía con espiritual. esta... Sí, es una especie de Buda, digamos, Claro. en definitiva. Le gana con este principio secreto, pero ¿qué pasa? Como la espada, como decía Augusto, está invertida, lo que hace es golpearlo fortísimo con un hierro, pero no lo mata. Claro. En realidad sería un corte en diagonal que le haría en todo el cuerpo que mataría a cualquier persona. Ujú. Lo que hace Soujiro, cuando Kenshin va avanzando todo maltrecho, porque para esto tienen que pelear con distintos enemigos, o sea que llegan a Shishio totalmente debilitados, lo que hace Soujiro es ir por otro pasadizo y decirle, Himura me venció, le dice Kenshin Himura me venció, usó la técnica del principio secreto, la clave está en el pie derecho, el pie izquierdo, no me acuerdo. Ajá. O sea, el hecho de haberle perdonado la vida es lo que hace que cuando Kenshin después utiliza su gran técnica, Shishio se la pueda defender, Claro. porque ya la sabía. Exacto. Entonces, fíjate No, lo es que tremendo le esto pasa que al pobre estás contando. Kenshin. Sí, Sí, es terrible. Y es muy interesante cómo todo en verdad la serie tiene que ver con todos estos conflictos filosóficos y al mismo tiempo políticos e históricos. ¿Cómo hacer una revolución? ¿Qué significa hacer una revolución? ¿Hasta dónde es legítimo la lucha, la violencia? Y bueno, por supuesto el gran mensaje final, igual uno se apoya en Kenshin. Sí, sí. Hay un momento intenso. Pero por optimista, digamos, ¿no? Porque Sí, porque- para no salir llorando Sí, el resto de pero- la vida. Pero justamente es esto. Hacer la revolución no tiene quizá que ver con la victoria, sino con la resistencia. Resistir. Mm. Resistir a estas fuerzas liberales, resistir a este darwinismo, resistirlo. No se le gana. Y que esa resistencia a veces puede hacer que gente que está con muchísimo sufrimiento pueda unirse y disfrutar un poco más. Hay muchos personajes. Uno es mi favorito de la serie, que es Aoshi Shinomori, que es un ninja, básicamente, Ujú. a quien Kenshin lo vence, es el primer gran enemigo de Kenshin. Lo vence, pero por unas vicisitudes de la vida que llevan a que pelee con él, lo vence, pero en el medio mueren todos los amigos de Aoshi. Entonces Aoshi, no por culpa de Kenshin, sino por culpa de otro personaje que tenía una ametralladora automática y los Claro, balea a ok. todos, básicamente. Aoshi está toda Un la momento serie. muy feo, muy dramático, Sí, muy es triste horrible. cuando mueren ellos. Sí. Aoshi entrena muchísimo después de eso y él dice que va a matar a Kenshin a como dé lugar. Ajá. Porque es culpa de Kenshin que haya muerto todos sus amigos, los Oniwa Banshu. Es culpa de él.
no es así, como uno lo ve en la serie y te da cuenta que no es por eso. Kenshin lo enfrenta antes de enfrentar a Shishio, porque Aoshi hace un trato con Shishio en el cual le dice, vos hacés lo que vos quieras, no me importa, dejá de matar a Kenshin. Entonces Shishio le dice, piola, hacés lo que vos quieras, matalo. Kenshin le gana, lo sermonea, como bien dice Augusto, le dio un buen sermón, y ahí Aoshi dice, sí, la verdad que yo tengo que recordar a mis amigos, tratando de hacer el bien, que fue lo que hicimos siempre nosotros, no tratando de matar a alguien que en realidad no tiene nada que ver. Aoshi después termina peleando contra Shishio y los salva a todos cuando Shishio estaba por matarlo. Lo salva, después es derrotado porque también está debilitado. Pero digo un poco, claro, eso es lo que tiene de bueno, si queremos poner optimista, la revolución, ¿no? Que en el medio capaz que alguien que la estaba pasando muy mal se humaniza un poco y mejora su vida. Y creo que la serie en definitiva es como una gran afirmación de la vida y una gran afirmación de cierta nobleza, cierta invitación a la nobleza. Dos momentos intensos. Un momento es cuando él emprende, como toda buena serie, hay un viaje. O sea, todo lo que se conoce como la saga de Shishio es todo un gran viaje que hace por todo Japón. Kenshin y varios personajes, todos viajando por separado. Y en un momento se encuentra, está pasando como un bosque, una parte natural, y se encuentra con un tipo herido a punto de morir. Y Kenshin le dice esto. Llega y le dice, el destino ha querido que vele por tu muerte. Si tienes algún último deseo, haré todo lo posible por cumplirlo. Eso le dice. ¿Viste cuando decís, no se puede ser más noble? No se puede ser más noble que eso, digo, ¿no? Justamente la actitud completamente contraria porque es hacer algo completamente desinteresado. El tipo se va a morir, digo, si vos querés darte la vuelta, cerrar los ojos y seguir caminando, no, nadie se va a enterar, no va a pasar nada. Y Kenshin hace eso, digo, con un pequeño momento muy intenso, muy emocionante. Y por otro lado es lo que decía Maxi de el descubrimiento de la última técnica del Hiten Mitsurushi, que se llama el Amakekyu Ryu no Hyurameki, algo así. Bien. Que tiene que ver, él lo aprende. Es una técnica que solo se puede hacer si vos estás a punto de morir. Ajá. Y Kenshin le dice, yo lo puedo hacer, le dice al maestro, yo lo puedo hacer porque yo no tengo miedo a morir. Yo con todo lo que pasé y con todo lo que viví, a mí morir no me importa. Yo lo único que quiero es poder defender a la gente, qué sé yo no me importa morir. Y el maestro logra que él entienda que no se trata de no tener miedo a morir, sino de querer vivir. De no querer morir para poder seguir protegiendo a la gente, para poder seguir estando con esa gente que a uno lo espera, etc. Entonces, una gran afirmación de la vida, de la potencia de vivir y no de destruir, que vendría a ser lo que representa Shishio. De hecho, ahí hay un cambio interesante que se produce en ese momento, porque el estilo Hiten Mitsurushi solamente puede tener un maestro. ¿Por qué? Porque de lo momento que vos le enseñás la técnica final a tu alumno te tiene que matar a vos para demostrar que la técnica está bien hecha. Claro. Entonces el maestro le dice, te lo voy a enseñar, me vas a tener que matar. Kenshin lo vence, le hace la técnica, pero como la espada está invertida, no lo mata. Después el maestro lo que hace es agarrar, que el maestro dice, no, toda esta pelea entre restauradores y todo el régimen Tokugawa es una boludez, no sirve para nada. Lo que hace el maestro es ir a ayudar a todos los amigos de Kenshin que quedaron indefensos. Indefensos es una forma de decir, porque pelean muy bien, pero ya llega un punto que no pueden pelear contra todos los secuaces de Shishio, y los salva. O sea, adopta un poco, hay una retroalimentación ahí entre maestro y discípulo, en el cual Kenshin adopta mucho de esto que le da el maestro, pero el maestro también entiende a partir de Kenshin que también hay que defender al débil, más allá de si matás o no. Que no todo es una cuestión de defender un estilo antiquísimo, sino que uno tiene que adaptarse a los tiempos modernos, tratando de mantener tu ideal filosófico más o menos bien, más o menos tu brújula orientada. Y esa es una de las grandes interrogantes, ¿no? ¿Cómo hacer la revolución? ¿Cómo hacer la rebelión? ¿Cómo sostener los ideales en un contexto que no los favorece? Digo, sería una de las inquietudes fundamentales de Samurai X. Augusto Ricardo, tallerista de cine y filosofía, qué gustazo. Maxi, el amigo, contame de vuelta tus diplomas y si hay fecha pronto de estas conversaciones sobre anime, manga y Samurai X para que te podamos ir a escuchar un rato más. Y conversaciones siempre hay en todos lados red social donde me llamen básicamente, yo voy. Yo después sí estoy en Facebook, en Instagram, con mi nombre, Maxi Pérez Neuhaus. Bien. Y el congreso se va a hacer en un mes, que ahí voy a estar dando algún taller. Bien. Presentando algún trabajo, es en la Facultad de Humanidades. Si buscan Grupo Rorschach en cualquier red o Congreso Universitario de Historietas, le van a aparecer porque estamos haciendo memes y difusión ahí a full. Perfecto. Y Augusto, ¿qué ibas a decir? Dale. Una cosita más.
El anime Samurai X lo pueden ver en Netflix. Eso Está iba. recientemente subido a Netflix, está completo. Eso, completo, en el mismo orden. Viste que Netflix suele ser medio perverso Sí, en esas no, cosas. Sí, no, está pero completo. está perfecto y recomiendo una página de internet que se llama animerelleno.com. Clave, clave. Que ustedes pueden entrar ahí, buscan, ponen en Google anime relleno Samurai X y les aparecen cuáles son los capítulos de la serie y cuáles son relleno. Recomiendo que los que son relleno, voy a decir, bueno, del 28 al 32 son relleno, no los vean. Ok. Porque realmente Sí. son malos. Los salteen sin miedo porque literalmente son un relleno. Sí, relleno y malos, ni siquiera es que voy a decir, bueno, rellenan pero bien, no, rellenan No, pero no, mal. no. Entonces, recomiendo que busquen eso, que busquen esto en Netflix. Yo tengo fecha de cine y Dale. filosofía, A a la ver. gorra, Judith Butler, Agnés Bardá, este domingo, 15 a las 6 de la tarde, en eso estamos, 62 entre 1 y 115. Perfecto. Y para terminar, Maxi, la tradición acá es que el invitado Ajá. recomiende algo para ver, para Algo. escuchar, para Para leer, leer. para lo que sea más o menos conseguible, digo, ¿no? Y bueno, ya que estábamos hablando de Samurai, yo le recomiendo a cualquier ser humano que lea Vagabond, que es un manga que se consigue fácil, se puede leer online, se puede descargar. Que bueno, tiene mucho que ver con toda esta temática, o sea que si les gusta este tema histórico de Japón, hay mucho ahí en el fondo y además tiene una diferencia fundamental con el manga de Kenshin y con casi todos los mangas, que cada viñeta es un cuadro que vos podés colgar en un museo y te va a quedar hermoso al lado de un Bangkok, porque realmente la pluma que tiene Inoue es bellísima. Bien. Así que esa es muy recomendable. ¿Cómo se deletrea? Disculpa mi ignorancia. Vagabond se deletrea como es vagabundo escrito en inglés. Perfecto. Es B corta B A corta. G A B larga O N D. Vagabond. Hermoso. Taller de cine y filosofía de La Única Fórmula. Hoy, Samurai X. Gracias, Augusto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Maxi, muchas un gracias. placer. Te esperamos de vuelta, ¿eh? Cuando Me quieran, encantó. me sentí re bien. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Bueno, me alegro mucho. Bueno, me alegro mucho.